gracias a él, Manuel Altol Aguirre publica poemas también en la Revista de Occidente, etc. Él, por tanto, tiene una importante labor como catedrático de literatura, que era persona prestigiosa ya de una cierta edad, que ayuda a los más jóvenes. Es importante también que en estos años de Santander y de Madrid, Salinas colabora ya en las principales revistas literarias de la época, en las de más prestigio, en la revista Prometeo, por ejemplo, o en la revista de Occidente, o en la revista La Pluma. Es decir, don Pedro se está ya configurando en el panorama cultural español como una grandísima, altísima personalidad intelectual, porque en él había no solamente la dimensión creadora de poeta, sino una dimensión crítica de primer nivel. Él era un crítico literario de primer nivel. Y eso se percibe, pues qué sé yo, se puede ver en sus ensayos, famosos ensayos de literatura hispánica, donde hay trabajos angulares y no superados sobre Jorge Manrique, sobre el Cantar de Mío Cid, sobre Espronceda, sobre Garcilaso o sobre Bécquer, por ejemplo, ¿no? De manera que don Pedro Salinas fue, como digo, reconocido no solamente como el gran poeta que fue, sino como la gran personalidad intelectual, crítica y académica que realmente fue. Deslumbrado por un sur que tuvo sin duda alguna vez olor a viejo paraíso, Salinas piensa que si los ángeles hablaran español, lo harían con dulce acento andaluz. Un ángel pequeño se hospeda en la casa de aquel matrimonio, pues nace su hija Soledad. Es 1920. El matrimonio vive por entonces en la sevillana calle de María Auxiliadora. Por entonces nace también la admiración por la obra de quien será uno de sus grandes amigos, Jorge Guillén. Las relaciones de Salinas fueron también muy estrechas, por supuesto con todos, pero muy estrechas, de manera muy especial, con Jorge Guillén. ¿Por qué? Porque Jorge Guillén era también lo que después se ha llamado un poeta profesor, ¿no? Los profesores poetas. Y Jorge Guillén pues hizo también la carrera docente, hasta tal punto de que cuando Pedro Salinas se va a marchar ya de Sevilla, camino de Madrid, para hacerse cargo después de la Universidad Meléndez y Pelayo, etcétera, y trabajar en el Centro de Estudios Históricos en Madrid, él espera un tiempo para irse oficialmente de Sevilla para poder permutar la cátedra de Murcia que había ganado Guillén con la de Sevilla que tenía él, de forma que Guillén se pudiera incorporar a esta universidad. Sevilla vive a la sombra del dictador Primo de Rivera. Se dan la mano por sus calles rancias tradiciones y un decidido afán de modernidad. En sus plazas y tabernas deambulan poetas del grupo A Mediodía. Son Joaquín Romero Murube, Rafael Lafón o Fernando Villalón, los cantores de la deslumbrante ciudad del sur. Su vida en Sevilla yo creo que fue una vida muy dedicada a la docencia, pero hay que tener en cuenta que Sevilla entonces era una ciudad pequeña, una ciudad con pocos habitantes, y yo diría que un profesor universitario y más de literatura necesariamente tenía que estar bastante implicado en la vida de la ciudad, en la vida cultural en general de la ciudad. A este respecto pues hay bastantes testimonios de su participación en el Ateneo, en los del Ateneo, pero a mí lo que más me importa de la vida de Salinas en Sevilla es su magisterio, es decir, el magisterio que ejerció sobre una serie de poetas, como he dicho antes, y de alguna manera, y dicho entre comillas, se podría decir que casi formó escuela, creó escuela. ¿Por qué? Ya he dicho que la revista Mediodía no se entendería sin ese revulsivo que fue la presencia de Salinas aquí. O sea que a mí me parece que lo más importante que hizo Salinas en Sevilla fue ofrecer a los jóvenes inquietos poetas sevillanos la posibilidad de una poesía nueva, de una poesía distinta, que era de vanguardia, que era muy moderna. 1922 exige, desde el 6 de febrero, puntualidad a los funcionarios españoles, y es, quizás, la excesiva prisa quien provoca el primer choque entre dos aviones de línea a la altura de Poix, en Somme, Francia. Es un mundo convulso. Mussolini ordena la detención de centenares de militantes socialistas.
Pío XI, desde su púlpito del Vaticano, pide plegarias públicas para evitar nuevas guerras. En 1923, Salinas vive en la calle Marqués de Paradas. Durante esos años, colabora asiduamente en la Revista de Occidente. De una punta a otra de la ciudad pasea con Unamuno, Madame Curie o un tal doctor Voronov, que administra a sus clientes el elixir de la eterna juventud. Son los felices años 20 y Pedro Salinas publica su primer libro de poemas, Presagios. Salinas se hizo eco también de la vida sevillana, de la realidad sevillana, y la transmitió a su poesía, fundamentalmente al primer libro, que es Presagios. Es verdad que Salinas no nos da una visión, como diría yo, ni casticista, ni pintoresca, ni excesivamente realista de Sevilla. No nos presenta a una Sevilla tópica, sino a una Sevilla que está intrincada en su vida, con una flora determinada, los naranjos, los limoneros, las palmeras, pero también nos puede presentar a una Sevilla nublada, a una Sevilla con lluvia, es decir, no está ya en el pintoresquismo, en la captación de Sevilla, sino en esa dimensión de poesía interior, de autobiografismo, pero refinado, estilizado, que él había heredado de Juan Ramón Jiménez. Pedro Salinas fue el mayor de los poetas que llamamos poetas del 27. Él empieza publicando su libro Presagios en la colección Índice, dirigida por Juan Ramón Jiménez, y siempre fue un poco ese hermano mayor que iba ayudando a los más jóvenes. Dice por un tiempo adiós a las serpenteantes calles de Sevilla y se pone a caminar por los gastados adoquines de una solitaria ciudad inglesa. Va a pasar 8 meses en la famosa Universidad Británica de Cambridge. Detiene sus ojos de caminante en el río, en los viejos College. Margarita está lejos esta vez. En Argelia o Andalucía reside aquella muchacha de salud siempre quebradiza que, sin embargo, en 1925 trae al mundo a su segundo hijo, Jaime, que nace en Argelia, en casa de sus abuelos maternos. Nacer y morir son los únicos argumentos de la obra. Al poco de nacer su hijo, Jaime, muere doña Soledad, madre del poeta. Dejará este en propiedad el enorme edificio situado en la calle Don Pedro, número 6. El fabuloso edificio que fue la poesía española del siglo XX va a poner, en 1927, una de sus piedras fundamentales. Pedro Salinas es el hermano mayor de quienes celebran, en el Ateneo de Sevilla, el tricentenario de Góngora, en un acto que supone la partida de nacimiento de una gran generación de poetas. Y esos actos del Ateneo, de diciembre de 1927, significan, y de hecho ya quedarán así en la historia de la literatura española. Hay una fotografía, como saben ustedes, famosa, que ha dado la vuelta al mundo. Significa algo así como el acta de nacimiento oficial del grupo poético del 27. Quizás ni ellos mismos suponían lo que eso iba a significar más adelante, ni podrían imaginar a dónde llegarían, ni hasta qué punto la guerra civil los separaría radical y a veces dramáticamente. Pero no cabe duda de que, aunque don Pedro Salinas no viniera a ese acto, y yo creo que no viene porque le parecía demasiado juvenil, esto es una opinión mía, aunque él no viene a ese acto, su huella está ahí, y fue el que siembra las posibilidades para que esos jóvenes poetas sevillanos invitaran a los de Madrid y se pudiera hacer esa presentación pública. En 1928, Salinas se ausenta de su cátedra de Sevilla para dirigir en Madrid los cursos de verano para estudiantes extranjeros en el Centro de Estudios Históricos. El escaso sueldo se verá completado con un trabajo en el Patronato de Turismo. Vive por entonces en Príncipe de Vergara 76. Publica por entonces Seguro Azar. Yo diría que este título de Seguro Azar podría reflejar muy bien ese carácter interior de la poesía de Juan Ramón que él ha heredado. Seguro Azar es un título que implica una paradoja. Si hay algo que no es seguro es el azar, evidentemente, porque el azar es cambiante, el azar es como la fortuna, y la paradoja está en que para él lo único seguro es justamente el azar.
Por lo tanto, es una poesía que transmite problemas interiores, tensiones y dialécticas internas entre el amor y el desamor, entre la realidad y la nada. Es una poesía de factura sencilla, pero de una cierta complejidad conceptual, de una cierta complejidad interior. Desde una perspectiva poética, Salinas en los años 20 se suma a esa corriente de poesía vanguardista con su libro Seguro Azar, y hasta el año 28 comparte las inquietudes estéticas de los más jóvenes de la generación. Sin embargo, a partir del 28, los más jóvenes empiezan a buscar un tipo de expresión mucho más abierta, mucho menos pura, que es basada en el irracionalismo, en la ruptura de los controles lógicos, en suma, una expresión cada vez más orientada a las posiciones estéticas del surrealismo francés. Y ahí se distancian claramente de Salinas y de Guillén. En 1929, Sevilla es aún una ciudad reclinada a los pies de su pasado, pero un sueño color de rosa echa a andar. Es la exposición del 29. Aires cosmopolitas recorren las calles de la ciudad. Nace por esa época de hambruna la Venus de Triana, Paquita Rico. En 1930 cesan sus visitas al Ateneo madrileño, que se ha convertido en torre de marfil de políticos. Reina entre ellos por entonces la bajeza, la cuquería y la mala entraña. En febrero, Josephine Baker, en el Teatro Metropolitano, hace, sin embargo, las delicias del pueblo de Madrid. Salinas ocupa en Murcia, en 1930, la cátedra que deja vacante su amigo Jorge Guillén. En 1931, Pedro Salinas publica Fábula y Signo, que supone el cierre de su primera etapa poética. El viaje es una de las grandes cosas que no defrauda nunca. Lorca viaja por la Cuba, que en 1932 padece 5 terremotos consecutivos que acaban destruyendo parcialmente el rostro hermoso de la ciudad de Santiago. Salinas se ha convertido ya en embajador no oficial, llevando nuestras letras por las universidades de París, Londres, Bruselas y Oxford. A su regreso, se puede permitir un lujo al alcance de pocos: viajar en el coche oficial de su amigo, el poeta republicano José Bergamín. Las urdes extremeñas son, sin embargo, territorio permanente de hambres y pobrezas. Nos lo cuenta un sordo genial, Luis Buñuel, en Tierra sin pan. Lejos, en París, en el verano del 32...